Hace una semana conocimos cuál fue finalmente el acuerdo a los que llegaron los partidos del oficialismo, oposición, casi todos, para poder continuar el proceso constituyente. Ahora estamos a la espera que esto se traduzca en un proyecto que tiene que ingresar lo antes posible al Congreso y por supuesto tiene muchas tareas todavía que hacer desde los distintos partidos. Vamos a estar conversando justamente de esto con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Cómo está, Natalia? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, buenas tardes. Bueno, este acuerdo ya lo decíamos, se anunció hace una semana, estamos muy expectantes esperando a que se ingrese esta reforma. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Cuándo deberían ingresarla ya? Porque los tiempos son muy acotados. Bueno, creemos que durante esta semana se tiene que ingresar la reforma porque creemos que es imperativo ya tramitarla de modo de cumplir con la ciudadanía, de dar un itinerario claro, con fechas claras y poder abocarnos también, no es que no se esté haciendo, pero ojalá que los medios de comunicación estén más pendientes de todo lo que se está trabajando en reforma de pensiones o tributaria, de modo que esto ya quede encaminado y sea un proceso sobrio, un proceso conocido, un proceso que nos encamina hacia una nueva constitución que es lo que queremos. Pero en medio de este proceso y en medio de la espera también del proceso, ¿se ha generado algún ruido desde distintos sectores? Quizá el que más ha llamado la atención es uno que fue parte de este acuerdo, que firmaron el acuerdo, inicialmente fueron de comunes, que comenzaron a manifestar que querían hacerle cambios a través de indicaciones. El Partido Comunista también ha tenido alguna división respecto a sus contenidos que no le gustan, no es para celebrar, decía la diputada Cariola. Y respecto a que, por ejemplo, las 12 bases son interpretables, decía el ex convencional Barraza. ¿Cómo ve ese fuego amigo? ¿Cómo se va a ir ordenando esto? ¿Tiene miedo que eventualmente pueda generar algún ruido, poner en duda o en peligro el acuerdo? Bueno, yo creo que hay que centrarse en que quienes firmamos el acuerdo tenemos la potestad de nuestros partidos para concurrir a esa firma. De modo que será parte de nuestro trabajo conversar con nuestros parlamentarios de manera reservada. Lo peor que puede pasar acá es tener que, digamos, pelearnos con la prensa respecto de cuáles son las cosas que a mí me hubieran gustado que estuvieran en el acuerdo. Yo también tengo cosas que me hubieran gustado de manera distinta, pero creo que la firma de los presidentes de partido hay que hacerla valer, la institucionalidad tiene que valer, y por cierto, los disensos legítimos que tengamos todos sobre el acuerdo se trabajarán a puertas cerradas como corresponde. Ahora, tanto así el ruido que se ha generado que tuvo que salir el presidente de la República, Gabriel Boric, a decía, llamar al orden o por lo menos a poner la pelota al piso. Es decir, parece que a algunos se les olvidó que perdimos con un 62% los que querían más y hay que respeten el acuerdo. ¿Qué le parece ese llamado? Que el presidente se involucre y qué rol debería tener él en este proceso. Bueno, yo creo efectivamente que el presidente Boric ha dado en el clavo respecto de dónde estamos. Esto no significa renunciar, esto significa leer con generosidad, con humildad el resultado del 4 de septiembre y reencauzar un proceso a partir de esa mirada y de esas mayorías. Y con eso claro, con ese derrotero claro, fue que se trabajaron las 12 bases, fue que se trabajaron todo el resto de la negociación y a mi juicio es la mejor negociación que podríamos haber tenido en el contexto en que se dio. Mm, ya, o sea, es un tema que está pendiente. Ahora, ¿cómo ve la tramitación que va a ser en la medida que se generó este ruido, ya salió el presidente? ¿Ha usted conversado con gente, ya sea del Partido Comunista, de comunes, para ir amainando? Porque además también hay un tema práctico, más allá de que hay un acuerdo que ya está firmado, no hay mucho tiempo para empezar a abrir debates que podrían atrasar todo el cronograma después. Por lo mismo, nuestra tarea como partido ha sido trabajar con nuestros parlamentarios, sin perjuicio de que durante todo el proceso del acuerdo estuvimos conversando con ellos, pero aterrizar el acuerdo, explicarlo, dejar claro algunos contextos en los cuales se dieron algunos de los puntos de acuerdo, etcétera, es la tarea que tenemos que hacer los presidentes de partido y en eso hemos estado nosotros. Ya, una vez haciendo, dando por hecho que esto se llegara a aprobar, avanzamos con el acuerdo, probablemente la primera prueba de fuego, ya lo dicen muchos, va a ser la elección de los expertos, va a ser el primer hito más relevante, y eso depende hasta ahora en un 100% de los partidos, de los parlamentarios. ¿Qué espera de esa etapa? Hay dudas respecto a qué se considera o qué se podría considerar como un experto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué se ha hablado al respecto? Bueno, yo espero que seamos capaces de hacer un levantamiento de los y las mejores. Porque acá es importante, Bárbara, señalar que no solo necesitamos expertos en materias como ciencia política, economía u otros,
sino que necesitamos personas que sean capaces de llegar a acuerdos, de ceder y de interactuar con otros, porque de poco sirve, como fue la performance de algunos expertos de la convención pasada, que estaban tan enamorados de sus tesis que no eran capaces de moverse un ápice de sus derroteros propios. Por lo tanto, yo creo que necesitamos expertos, personas con una trayectoria que ojalá sea respetada, reconocida por todos, de modo que nadie tenga dudas de este o tal experto, pero que además sean personas que entienden que la Constitución no es un programa de gobierno, que no es el espacio para la reivindicación histórica de ciertos sectores, sino que es la arquitectura institucional que nos va a permitir llevar adelante proyectos políticos colectivos, en democracia, respetando a las minorías y, por cierto, fortaleciendo la institucionalidad. Ya, pero ahí en esa categoría entonces experto puede caer muchas cosas. Hay gente, hay temor de que eventualmente cuando se nos presente esta nómina de los 12 de los diputados, los 12 de los senadores, haya mucha figura política, mucho exministro, exdiputado, exsenador, y eso podría generar ruido en la población. Al final, Es que, ¿qué, qué es experto? que yo O, no ¿Mm? es que yo no quiero demonizar que hayan sido ministros o ex parlamentarios. ¿Mm? Hay exministros que han sido ministros por lo mismo, porque son expertos en alguna materia en la cual se les ha invitado a participar de un gobierno. El ser parlamentario no te inhibe de tener una trayectoria interesante en otras materias. Yo no voy a ser experta, pero mi historia antes de ser presidente de partido, que es de un año solamente, es 20 años en la academia. Entonces, habemos personas que nos hemos dedicado a la academia, pero también a la política. Y de eso nos vamos a encontrar varios. ¿Dónde está el punto en que tengan una ética reconocida, digamos, y sin tropiezo, y por cierto también, insisto, la capacidad de diálogo? Ya, ahora, probablemente, o sea, tiene toda la razón. Hay expertos que justamente por su rol o por su historia como expertos llegaron a los gobiernos o a los cargos que llegaron. Quizá el punto es cómo se va a lograr ese equilibrio entre académicos, por ejemplo, representantes de distintos sectores, centros de estudio, y eventualmente los que tengan carrera política, como mirando el todo en el fondo. Ahora, ojalá hacer un buen match entre todas esas anteriores, y Mm. además lo otro, Bárbara, es tener un poquito más de generosidad con todos, ¿ah? En momentos que es tan difícil estar frente a la exposición pública, que cada cosa que tú has hecho, que el día, no sé, que cuando tu anuario del colegio dice tal cosa, estamos tan expuestos que ojalá podamos ser generosos en la mirada que tengamos de los expertos, no para perdonar cosas, para nada, o para tener una mirada laxa respecto de temas éticos, por cierto, pero sí para dejar de juzgar a todo el mundo por miles, por todas las cosas que pueden haber hecho alguna vez, no sé, que cuando joven, no sé, le puso el gorro a la polola, estoy haciendo una caricatura, pero es para decirle todo lo expuesto que están las personas y que a veces eso inhibe el tener a los mejores. Ahora, hay un tema que sí ha salido a propósito de inhibir, y son las inhabilidades posteriores que se han planteado, y eso ya desde todos los sectores están planteando que termina siendo una piedra de tope o podría ser una piedra de tope, porque una persona que eventualmente, independiente de lo que esté, va a apostar a este proceso, va a dejar su carrera o lo que esté haciendo de lado. Bueno, no sabemos, pero quizá eventualmente después quiera tener una carrera política o pueda aprovechar de hacerlo. Y en este caso, todas esas inhabilidades que se plantean podrían frenarlo y después sería muy difícil encontrar a estas personas. ¿Ve alguna disposición de que eso pudiera quedar fuera o que se flexibilice un poco? Bueno, yo creo que esa medida tiene de dulce y de agraz como todo en la vida. De dulce porque finalmente se plantea la idea de que esas personas que quieran ir a esta elección o como expertos o como electos, quieren participar en esta coyuntura de la historia que es relevante por sobre todo. Pero tiene este otro lado, que es que se inhibe la posibilidad de que esas personas puedan seguir participando en procesos políticos, al menos en las elecciones que siguen. Creo que estuviese andado mucho mejor y aprovechando mi minuto de lamento, digamos, hubiese andado mucho mejor si hubiéramos logrado tener listas cerradas, porque ahí las personas hubiesen estado más entusiastas de votar por propuestas que por rostro. Pero como son listas abiertas, ineludiblemente la figura del candidato o candidata va a ser importante. Entonces yo creo que es algo que hay que analizar, algo que puede que genere un problema, pero no creo que sea lo más sustantivo como para entramparnos en una discusión sobre el proceso.
No, o sea, probablemente nada es tan sustantivo por sí mismo, pero los factores se juntan. Además, tenemos que pensar también que hacer una campaña es súper caro. Vamos a tener este sistema que es el mismo los senadores, lo que también incluye que los territorios que abarcan son más grandes. Entonces, Así claro, es. quizás van a tener que empezar a optar por personas que ya sean, ojalá lo más conocidas para poder ir supliendo eso. No es tan fácil en el fondo, es un puzzle difícil de armar. Es un puzzle difícil de armar, pero yo creo que la ciudadanía también nos enseñó muchas cosas con el resultado del 4 de septiembre. Y yo creo que la ciudadanía también, hoy día que se aprobó el voto obligatorio, va a buscar más la sustancia que la apariencia. Y eso es muy importante para un debate profundo y para poder hacer una campaña sobre contenidos. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Ya han estado viendo esto porque una de las cosas que se ha celebrado el acuerdo es que no es que solamente le van a entregar los, entre comillas, cupos de los expertos a cada partido según le correspondan, sino que también todo eso va a tener que ser consensuado después. ¿Y qué hace eso? Que bueno, cada uno tenga que pensar en una figura que por supuesto satisfaga al partido y a su gente, pero que también pase los filtros de la elección de todos los demás. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Hay alguna posibilidad de alianzas? ¿Han pensado en algo así? Para ir ganando tiempo en Yo, paralelo a la reforma. yo creo que la mejor forma de llegar a acuerdos o de que esto salga rápido es que cada sector ponga sus mejores elencos a disposición de esta tarea que es tan relevante, que es tan importante y que tenga las características que yo le he planteado, no solo su bagaje, no solo su historia, su conocimiento, etcétera, sino su reconocida capacidad de unar voluntades, de avanzar, de trabajar colectivamente. Creo que eso va a ser fundamental a la hora de armar la lista completa de los expertos. Y lo mismo en el caso de las listas para los consejeros, hay harto debate respecto a si van unidos o no, y ahí probablemente uno ve dos escenarios, quizás los más probables, que toda la oposición, o dentro de lo posible, y todo el oficialismo dentro de lo posible vayan en una lista, tengamos una y una, o eventualmente que vayan separados y tengamos a Prueba de Dignidad, Socialismo Democrático, Centro Izquierda quizás en otra, y en el otro lado Chile Vamos, republicanos en otra también. ¿Cómo ves esos escenarios? Mire, yo no lo quiero dramatizar. Creo que vamos a tomar la mejor decisión en función de la capacidad que tengamos de ponernos de acuerdo. Porque si usted ve, son solo 50 electos, de modo que los cupos van a ser muy restrictivos y somos muchos partidos. De modo que si no logramos ir todos juntos, yo no lo vería como un quiebre político ni nada grandilocuente, lo vería como un ejercicio casi de realidad respecto de muchos partidos y pocos espacios. Pero estamos recién en las primeras aproximaciones, de modo que todavía no tengo la respuesta concreta a cuál va a ser el escenario en ese sentido. Ahora, una de las cosas que, tal como dices tú, hay que aprender de los procesos, una de las cosas que mejor se dieron o mejor resultaron como herencia también del proceso anterior fue el voto obligatorio. La experiencia fue muy buena, tanto así que se acaba de legislar para que vuelva. ¿Qué le parece eso? Ya vuelve en gloria y majestad. Ya está listo. A mí me parece, a mí me parece que por principio es una gran noticia, porque creo que tal como tenemos una ciudadanía que demanda, y por cierto, se merece mejores servicios sociales, un acompañamiento del Estado en toda su historia vital, instituciones fuertes, un país que funcione, también ese otro lado necesita el feedback ciudadano y el deber del ciudadano de pronunciarse respecto de distintos programas o distintos caminos en la ruta de la concreción de desarrollo para Chile. Y en ese sentido creo que nos corresponde a los partidos generar una oferta programática por una parte y generar, digamos, la capacidad de escucha activa, de empatizar y de trabajar por ser una voz para esos ciudadanos que buscan encauzar sus deseos, sus anhelos, en fin, sus proyectos a través de la política. Bueno, a propósito de desafíos de la política, ayer tuvimos un día muy intenso porque se rechazó nuevamente la propuesta del presidente Gabriel Boric respecto al nombre que propuso para fiscal nacional. ¿Qué le pareció? ¿Qué implicancias tiene esto? Recriminaciones, acusaciones de lado y lado también. Yo sobre esto, Bárbara, quiero referirme a este tema desde dos perspectivas. Yo no conozco a la señora Herrera, así que tengo la libertad de poder hablar desde una perspectiva sin ninguna vinculación, digamos. Lo primero es decirle que puede que tengamos que estudiar la manera de nominación del fiscal, pero lo que tiene que hacer el Senado es ratificar o no, no
sentirse un actor al cual hay que llamar, convencer, seducir, preguntar. O sea, creo que aquí se están pasando un poquito de error. Eso se lo digo con harta responsabilidad. Y lo segundo es que creo que las 3 horas de presentación de la candidata fiscal ayer, los argumentos de algunos parlamentarios respecto a que ella no tenía la idoneidad, me parecieron profundamente maltratadores. Creo que uno puede opinar que alguien no tiene las competencias y las capacidades, por cierto, pero la forma en que se planteó esto de la candidata fiscal, la forma en que se le generó el cuestionario que se le hizo, creo que eh, ningún ser humano, ni hombre ni mujer, porque creo que hay atisbos de machismo, lo puedo colegir, pero nadie se merece pasar por esa prueba, digamos, de competencias y habilidades de la forma en que lo vimos ayer. O sea, poco constructivo eso, con un interés quizás más de pillar o de incluso tratar mal que de saber realmente cuál era el plano que se podía hacer. Algo Así como... es, y porque además yo puedo entender que ella ha sido directa colaboradora del actual fiscal que tiene los reparos que tiene, pero ella es una subalterna, tiene una individualidad, tiene capacidad crítica y así lo expresó, de modo de que eso de que no era idónea porque era muy cercana al fiscal Abbott, o sea, a mí me parece que la argumentación, insisto, el test, la prueba de selección que le hicieron, sumado a las, digamos, argumentación de los votos, me pareció que fue un poquito maltrato innecesario. Yo puedo entender que no les pareciera, pero creo que fue exponerla y eso no corresponde. Y por otra parte, insisto, creo que los senadores están ahí para ratificar o no, para hacer sus dudas, etcétera. Pero de ahí a decir, es que me llamaron poco, es que no me llamaron, es que aquí, es que allá, de verdad, o sea, acá estamos hablando de una necesidad imperiosa del país, de tener un fiscal o una fiscal que empiece a generar los cambios que la fiscalía requiere para atacar el tema más complejo que tenemos hoy día, que es la delincuencia, y resulta que nos estamos dando estos gustos, además con formas de trato que a mí no me parece que tenga un poder tan importante del Estado como es el Poder Legislativo. Bueno, respecto a ese punto, ellos, bueno, en el fondo el Senado tiene que ratificar o no este nombre y por supuesto eso les cabe un rol también de tener que definir si esta persona es adecuada o no y si cuenta con su confianza. Por eso normalmente, no solo en este proceso, sino que en todos los que requiere su ratificación, se conversa antes, más que por darles o no una importancia especial, es bueno, tratar de sondear y evitar situaciones como las que se vivieron ayer. En general, los nombres ya vienen más o menos presondeados, ya se tantea si es que habría posibilidad real de que se aprueben o no. Bueno, y lo que se espera es que el proceso, el trámite de la votación sea algo más o menos ya sabido y evitar ese malestar o el problema que pasó ayer. ¿No Sí, debería ser algo así? pero también, Bárbara, convengamos en que hay que hacer el trabajo prelegislativo, pero convengamos en que muchos de los prejuicios asociados al nombre de la señora Herrera era su cercanía con Abbott y que había sido parte de su equipo, insisto, cuando ella era una subalterna, sin escuchar antes ni su propuesta para la fiscalía ni sus competencias como profesional. Después de 4 horas, nadie cambió su parecer. Entonces, si ya Mm. estaba la idea preconcebida, al menos entonces ahorremos eh, este tránsito que debe haber sido complejo para ella en su calidad profesional y humana, porque si ellos ya tenían una idea preconcebida, entonces ¿para qué la citan? ¿Para qué están 5 horas preguntando respecto de cuál va a ser su posición para adelante, cuando igualmente su voto Mm. iba a ser en contra? Entonces, creo que hay cosas, insisto, casi en lo humano que hay que ser más generoso. Y una última cosa en este tema, el senador, esto no es un tema solo de la oposición, el senador Pedro Araya, por ejemplo, afirmó que, bueno, además de no estar de acuerdo con este nombre, que el gobierno tenía que hacer una autocrítica profunda, justamente por la forma como se hizo el proceso y por la importancia que debería tener este tema en la prioridad para toda la gente. ¿Qué le parece esa crítica viniendo ahí tan de cerca? Bueno, Pedro Araya es un senador muy importante para nuestra bancada, fue el único que votó en contra de la propuesta del gobierno. Yo no voy a opinar respecto de sus convicciones.
pero sí creo que a lo mejor no es el tono, pero creo que él hace un llamado de atención que a mí me parece correcto. Hay que ver cómo están siendo las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, porque creo que esto también responde a un itinerario de tensiones entre el ámbito judicial y el gobierno que hay que mirar. Mm. Es un tema ya más profundo que solo esta elección. Muchísimas gracias, Natalia, por haber conversado con nosotros. Que tengan una muy buena tarde. Gracias a ustedes, Bárbara, que esté muy bien. Igualmente, los dejamos invitados a todos a seguir con nosotros aquí en emol.com.